Dios te bendiga en esta hora, Dios te bendiga en este momento especial. Hoy, una vez más, estamos transmitiendo desde Excelencia Cristiana Televisión para el mundo. Una vez más, Dios quiere bendecir tu vida y quiere llenarte de favor y de gracia. En esta ocasión, honramos a Dios por la oportunidad brindada que nos regala de poder conectar contigo a través de esta cámara de excelencia. Te invitamos a que te unas, a que seas parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión en las diferentes redes sociales. Así que sin más, en esta ocasión estoy acompañado de un hombre de Dios que siempre que Dios le permite estar con nosotros, bendice nuestra vida y trae una palabra de parte de Dios. Sin más, quiero presentar a mi hermano David Alcántara. Amén, aleluya. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Es un placer de poder estar nuevamente siendo un vaso en el canal Excelencia Cristiana, donde tenemos una palabra para bendecir la vida de aquel que nos escucha. Aleluya. Hoy tenemos un tema muy fundamental, elemental, un tema que va a ser de bendición para el alma de uno, y lamentablemente Dios va a hacer que los oídos espirituales tengan que abrirse para poder entender el mensaje de Dios que Él nos tiene en este día. Vamos a pasarle al siervo. Aleluya. Para que Él tenga la base donde uno se va a estar apoyando para el mensaje de este día. Aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor. En esta ocasión queremos ir a la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Vamos a dar una lectura ahí para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Amén. Wow. Muy fuerte. Aleluya. Esto. Hoy tenemos un tema que es el siguiente. Wow. Bloqueo divino cuando nada sale. Wow. Bloqueo divino cuando nada sale. Santo. Alabado sea el Señor. Bendito Jesús. Hoy vemos un pasaje bíblico muy conocido del profeta Elías, del rey Acaz y de la reina Jezabel. Y vemos que hubo una manifestación muy importante aquí en este pasaje bíblico. Gloria a Dios. En primer lugar, voy a resaltar la alianza que hacemos. El rey Acaz, siendo el rey de Israel, se casó con esta mujer sidonia llamada Jezabel, y él, al casarse con esta mujer, gloria a Dios, esta mujer comenzó a hacer culto a los Baales. Santo. O sea que todos los dioses de su padre, ella lo llevó a Israel. Santo. Cambiando el culto a Dios por el culto de Baal. Santo. Y el tema es bloqueo divino. Ay, santo. Entonces, hay alianzas que hacemos que hacen que el cielo se bloquee. Mi alma adora. Porque instantáneamente esta mujer comenzó a hacer culto a Baal. El cielo estaba haciendo que se bloquee. Uf. Y entonces hay algo muy importante, sino que le
hizo saber al pueblo que Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia. Dios mío. O sea, cambiándole, quitándole el mérito a Dios como el dios de la lluvia, como el dios de la fertilidad. Wow. Y Jezabel comenzó a introducir estas herejías en el pueblo de Israel. Santo Jesús. Tanto así que el pueblo dejó de hacerle el culto a Dios y comenzó a hacerle culto a Baal. Wow. Pero como ella tenía al dios de Baal como el dios de la lluvia, como el dios de la fertilidad, que cuando llovía era por causa de Baal. Entonces, como ella quiso cambiar la noción de la realidad, porque hay hazañas de personas que hacen que el cielo se nos bloquee y quieren cambiarnos lo que se nos ha enseñado. Entonces Dios levanta a Elías. Y como ya el pueblo entendía que Baal era el Dios que hacía llover Santo. para el fruto, entonces Dios levanta a Elías para que le cierre los cielos. Alabado sea el Señor. Dios mío. Entonces, como Baal era el Dios de la lluvia y no Dios, entonces Dios levantó a Elías. Entonces Elías hace que el cielo tenga un bloqueo para ver si Baal es verdad que es el Dios de la lluvia. Entonces, la Biblia dice que no llovió por 3 años y medio, porque hubo un hombre de Dios que bloqueó el cielo por culpa de alguien que dijo que Baal era el Dios de la lluvia. Porque a veces le estamos añadiendo cualidades a dioses ajenos que ni la tienen ni la han hecho. Wow. Porque Baal no hizo cielo, Baal no hizo lluvia y tampoco Baal era un dios fértil. Entonces, a veces hay gente, aleluya, que se olvidan, aleluya, de la cosa que Dios ha hecho durante muchos años. Y cualquier gente que le introduce cualquier herejía, ellos lo creen. Dios mío. Entonces, como Dios era el Dios de la lluvia y de los cielos, lo bloqueó. Entonces, Dios llamó a Elías, este hombre de Dios. Hay algo muy importante, siervo. Dígalo. Elías significa Jehová es mi Dios. Wow. Y el pueblo, todos le servían a Baal. O sea, que había en Elías la representación de Dios en el pueblo de Israel. Y esta mujer, al ver que Elías había cerrado los cielos, quería matar a Elías. Pero yo lo que me pregunto es, si Baal es el Dios de la lluvia, ella no tenía que mandar o perseguir al profeta. Ella simplemente tenía que pedirle a su Baal de que le haga llover. Wow. Entonces, muchas veces estamos engañados y engañamos a los demás. Santo. A veces el pueblo está en un momento de confusión, sin entendimiento. Si es un Dios de la lluvia, wow, ¿por qué no hace llover? ¿Por qué hay esa sequía? Alabado sea el Señor. Vive Yeshua. Pero hay algo importante, que llega un momento de un desafío. Adelante. Porque va a haber momentos de que vamos a tener que desafiar cierta cosa. Para ver si es verdad que ellos dicen la verdad o usted la tiene. Wow. Elías mandó a reunir a los 400 profetas de Baales. Y Elías, como profeta de Dios, estaba en aquel lugar, en el monte Carmelo. Allí estaba el pueblo. ¿Por qué? Había que demostrar cuál es el Dios verdadero.
Pero lo que me llama la atención, que en Israel había una sequía. Pero el certamen o el desafío que tenía Elías, era el que bajara fuego. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba, siervo? Agua. ¿Y por qué Elías quería que el Dios verdadero conteste con fuego? Santo. Lo que me llama la atención es que si Baal no era el Dios de la lluvia, no podía hacer que llueva, mucho menos iba a hacer que caiga fuego. Wow. Porque si tú tienes una característica que te la atribuyen y dicen que tú la tienes y te pasan 3 años y medio y tú no puedes fluir ahí, tú no puedes fluir en otra cosa que dicen que tú no tienes, perdón. Uf. Entonces, hay algo muy importante, es que Elías convoca al pueblo en aquel lugar y los profetas de Baales. Santo. Y Elías dice, si Jehová es Dios, seguile, y si Baal, y en pos de él. Y dice que el pueblo no contestó ninguna palabra. O sea, el pueblo tenía un bloqueo y una confusión. Estaba confundido. Así como los cielos estaban bloqueados, también el pueblo de Israel tenía un bloqueo y una confusión. Gloria a Por Dios. medio de la idolatría y la herejía que Jezabel había metido en el pueblo. Porque a veces hay confusiones, aleluya, que son personas que la meten en la iglesia. Mi alma adora. Y a veces hay acciones y hay alianzas que hacemos con personas que bloquean el cielo y nos bloquean la mente y bloquean lo espiritual en el lugar donde estamos. Dios. Entonces, esta mujer bloqueó el entendimiento, el conocimiento del pueblo de Israel, Santo. que estaba en una magnitud que no podían discernir quién era el Dios verdadero. Wow. A veces hay alianza, hay conjunta de personas que hacen que el Dios que te llamó se te olvide. Dios mío. Era tan fuerte lo que transmitía esta mujer, lo que enseñaba esta mujer en el pueblo de Israel, que el pueblo no tenía discernimiento. Dios. El pueblo no podía asimilar. El pueblo se le olvidó quién fue y quién es y quién era el Dios de Israel. Aleluya. El pueblo estaba en un bloqueo y una confusión Santo. por culpa de una mujer, Wow. por culpa de uno. A veces uno contamina a muchos, porque la única que llevó esa herejía a Israel fue una sola mujer. Y por medio de esa mujer, mucha gente estaban confundidos, estaban contaminados. Santo Dios. Por eso, el siervo de Dios, el líder, tiene que distinguir, aleluya, quién es que va a llevar una contaminación. Porque a veces decimos, no es un solo que tiene esa contaminación, pero esa contaminación se puede pasar a muchos. Uf. Y a veces lo tenemos en la iglesia, lo tenemos ahí como líder, porque Jezabel era una líder. Amén. Y esa líder quería enseñarle al pueblo, no la costumbre de Israel, la costumbre que el pueblo se movía, sino la costumbre de su ciudad natal. Porque a veces hay manifestaciones que tenemos de algunos sitios donde uno permanecía. Y esa misma cosa uno quiere llevarla al mismo lugar. Su costumbre. Su costumbre. Una pregunta, siervo. ¿Por qué el pueblo tenía ese bloqueo y esa confusión? Que no podía distinguir quién era Dios y quién era Baal. Wow. ¿Qué usted puede decir? Mire, es tan fuerte esto en este tema. Es muy fuerte porque cuando hablamos de bloqueos, estamos hablando de que el pueblo entró en un momento donde
lo de arriba se bloqueó. Es fuerte esto, porque cuando hay bloqueo espiritual, nada desciende. Cuando hay bloqueo espiritual, ya que usted tocó la historia, quiero hablar del bloqueo espiritual que muchas personas en este tiempo están experimentando. Cuando hablamos de un bloqueo, estamos hablando de que algo está obstaculizado, que hay un cierre, que no hay un fluir. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay un bloqueo cuando no hay lluvia? El caso era que esta situación provocó que Dios levantara al profeta y el profeta cerrara el cielo. Oiga bien, cuando el cielo está cerrado y hay bloqueo espiritual, las cosas no fluyen. My God. Aleluya. Oiga bien, cuando hay un bloqueo espiritual, nada toma forma. Todo pierde el sentido. Mi alma adora a Dios. Las cosas se caen. Wow. Los negocios se cierran. Oh, my God. Aleluya. Los ministerios se caen. La iglesia pierde la esencia. Las personas empiezan a disluir. A ver si entiende la palabra disluir. Empiezan a perder la razón y el sentido a lo que deben de hacer. El pueblo debía de adorar a Dios. El pueblo debía de honrar a Dios. Pero como se metió un bloqueo. ¿Por qué vino el bloqueo? Pues lo mismo. Porque la casa del rey, la familia real, se corrompió. Al corromperse, entonces lo que ellos empiezan a ver es un bloqueo. Hay mucha gente que tiene tiempo bloqueado. Pero ¿qué hago para desbloquearme? ¿Qué hago para quitar el bloqueo espiritual? El pueblo tiene que despojarse de lo que está haciendo que el bloqueo permanezca. ¿Qué está haciendo que el pueblo sienta el bloqueo? Baal. ¿Qué es Baal? Porque hay un Baal físico y hay un Baal espiritual. Oh my God. Suéltelo. Te hablo del Baal físico. El Baal físico es lo que tú haces que te mantiene bloqueado. Y el Baal espiritual es lo que te dominó en el mundo espiritual y te bloqueó. Lima. ¿Cómo así, varón? Te explico. Hay gente que su bloqueo no es físico. Hay gente que no es dinero que no tiene. Hay gente que espiritualmente perdió. My God. Hay gente que espiritualmente le bloquearon. Entonces no siente acceso a lo sobrenatural. Cuando la gente está bloqueada espiritualmente, tiene finanzas, tiene recursos, pero no haya qué hacer. No entiende. Y tú dirás, pero ¿cómo hace? Sí, perdió la razón, perdió la forma de adorar. Por eso hay gente que ir a la iglesia le da igual que no ir. Aleluya. Hay gente que fueron engañados porque Baal está en su vida. ¿Qué es Baal? Baal es lo que hace que el bloqueo espiritual esté en ti. Pero hoy queremos hablarte acerca de esto, bloqueo espiritual. Necesitas cambiar de actitud. A veces es nuestra actitud, varón, que bloquea. A veces, hombre de Dios, lo que bloquea a la mujer y al hombre de Dios es la desobediencia, la rebeldía. ¿Cómo así? ¿Cómo me doy cuenta que soy rebelde? Tú lo sabes. Que cuando te quieren mandar a obedecer o te quieren poner a hacer una función, el pueblo varón se olvidó del culto a Dios. Estaba adorando a Baal. Ya la gente estaba creyendo lo que decía Jezabel. ¿Qué decía Jezabel? Baal es Dios. Adórenle. Había templo. Ya las personas estaban siendo guiados por un ciego. Escucha bien, abre tus ojos. Si tú sabes que el que te está guiando es ciego, no lo sigas. Aleluya. Oh my God. Lo dije, pero no quería decir. ¿Cómo así? Sí. Si el que tú ves que el que te está guiando está en raquiña espiritual, tienes raquitismo. Aleluya. Varón, ¿qué es eso? Sí. Hay gente que espiritualmente tan raquítico. Tú, Barabashandalaya, Kamashahalaja. Tú lo ves que todo lo que hacen es humano. Hay gente que tú lo oyes hablando, líderes, y todo lo que hablan es de cosas grandes, pero terrenal.
nos hablan cómo impactar al mundo con la palabra, con la presencia. Aleluya. Elías, a diferencia de Jezabel, eso era una guerra de nivel. Lo digo, Espiritual, sí. Estamos hablando que quien estaba levantada contra el profeta era la mujer que tenía el más alto nivel social. Y dijo, voy a levantarme. Era una mata profeta. Aleluya. Usted dirá, ¿cómo así? Era una mata ungido. Jezabel fue que mató y sedujo al pueblo. Dios mío, Padre, ¿qué es esto lo que el Espíritu Santo me trajo? Oiga esto, aprenda esto. Jezabel era la sacerdotisa satánica, la sacerdotisa de Baal. ¿Y usted sabe qué hizo Jezabel? Jezabel hizo que el pueblo matara a Nabot. Aleluya. Usted dirá, ¿cómo así? Oh my God. Ahí fue que inició el problema, varón. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, cuando este rey le nace el deseo en su corazón de poseer la viña de Nabot, porque todo inició ahí. Dice que ella se levantó y le dijo al rey, ¿por qué estás triste? Y no come. Y no come. No, lo que pasa es que quise proponer un negocio, pero el hombre de Dios no entró. Wow. Ella dice, yo te voy a dar esa viña a ti. Tú no eres rey. Ay, 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 ay. Lo digo, varón. Dígalo. Hay gente que abusan del cargo. Aleluya. Abusan. No, tú no eres el pastor, tú no eres el líder. Aleluya. Tú haces lo que tú quieras. ¿Cómo? Y es así. Y dice que ella dijo, yo te voy a entregar la viña de Nabot. Y dice que buscó dos testigos falsos. Dos perversos. Dos perversos. Dos impíos. Y se puso de acuerdo y levantó falsos testimonios. Y despojaron al hombre de Dios. Y no solamente lo despojaron, le mataron por su propia viña. Pero él fue fiel hasta la muerte. Ahora bien, cuando se presenta el caso, ahí fue que el pueblo se corrompió. Ahí fue que el pueblo derramó la sangre de un hombre de Dios. Aleluya. Ahí era que entró el mal. Y tú dirás, ¿cómo que entró el mal? Sí, oye, ¿cómo entró el mal? Cuando esto pasa, Elías Tibista todavía no estaba en el escenario. Elías entra en el escenario como un hombre de Dios. Elías Tibista del Tibéis. Elías viene de una tierra lejana que pertenece al pueblo. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando Jezabel fueron a recibir la viña y entregarle la entrega formal al rey, ¿usted sabe qué pasó? Dice que se apareció Elías Tibista. Aleluya. Y empezó la guerra de nivel. Hay gente que dice, pero ¿y cuándo fue que inició esta guerra? Esa guerra inició, ¿tú sabes cuándo? Cuando tú te disponiste o te dispusiste a hacer la voluntad y la obra de Dios. Elías se puso disponible para Dios, entonces Dios empezó a traer juicio por boca del profeta y se levantó la guerra ahí espiritual. Y ahí mismo se manifestó el bloqueo. Una de las profecías, como Jezabel tenía, que Baal era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. ¿Sabe qué pasó? Entonces dijo Dios, como ella está diciendo, enseñándole al pueblo, porque el pueblo es tonto. El pueblo cree todo lo que le dicen. Aleluya. El pueblo coge toda la cotorra que le dan. El término cotorra en buen dominicana es la palabra, la mentira. El pueblo creía a Jezabel. ¿O no ve que levantó dos falsos y mataron al hombre de Dios? Pero se levantó el profeta de Dios con la palabra real y le dijo, es mentira lo que ella dice. No va a llover. Ay, 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 ay. Por 3 años y medio. ¿Y tú sabes qué pasó? Dice que no llovió. Y al no llover, Baal perdió la credibilidad. Y el pueblo empezó a divagar. Amén. Entonces el pueblo, siervo, tenía un bloqueo y una confusión. Es muy importante distinguir cuando sabemos el estado del pueblo. Hay que portar a Dios y hay que tener argumentos espirituales cuando el pueblo se confunde y se bloquea. My God. Porque el pueblo se bloqueó y se confundió, que no sabía discernir. Pero hay un punto importante que hace Elías. Dígalo. Que dijo, acercado a mí y arregló el altar. Un punto muy importante de que se vaya la confusión y el bloqueo es acercarse nuevamente a Dios y arreglarle el altar.
My God. Porque el pueblo estaba lejos de Dios, porque le servía a Baal y tenía el altar arruinado. Entonces Elías, conociendo eso, dijo, acercaos a mí, o sea, acercaos a Dios. Porque Elías significa Jehová es mi Dios. Y cuando él le dijo al pueblo, acercaos a mí, le está diciendo Jehová es nuestro Dios. Malabashai. Acercaos al Dios que yo tengo, que ustedes han dejado. Porque la confusión no se va si tú no te acercas a Dios. Porque el pueblo comenzó a confundirse cuando se alejó de Dios. Mientras más te aleja a Dios, más te acerca a Baal y más te confunde. Dios mío, dígalo de nuevo. Mientras más te aleja de Dios, más te acerca al mundo y más te confunde. Baal es el mundo. Baal es el mundo. Y hay gente que hoy en día ha querido meter el mundo en la iglesia. Ha querido meter a Baal. A Baal, que es el mundo. Por eso es que tú puedes distinguir quién tiene a Dios y quién tiene a Baal en la iglesia. Perdón, quién porta a Dios y quién tiene al mundo en la iglesia. Wow. Dios Porque mío. a veces estamos haciendo alianza con Baal. Jezabel para querer meter a Baal a la iglesia. Pero le tengo noticia. Dígala. Que en la iglesia todo el tiempo Dios levanta un Elías. Wow. Para hacerle entender al que mete a Baal que el Dios de la iglesia es Jehová, Dios de los ejércitos. No es el Dios del mundo, ni Baal tampoco. Wow. Entonces Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí, y arregló el altar. Porque hay personas que tienen que acercarse a Dios y tienen que arreglar su vida con Dios. Porque su altar está arruinado. Cuando usted vive y convive en el mundo, su altar está arruinado. Wow. Es como usted dijo, que hay gente que viven pensando más en cosas materiales que en cosas espirituales. Es porque su altar está arruinado. Cuando usted ve gente hablando más de proyectos secular que de proyectos espirituales, es porque su altar está arruinado. Wow. Y Elías acercó al pueblo y arregló el altar que estaba arruinado. Dios mío. Porque hay altar que están arruinados. Hay algo, siervo, que está pasando hoy en día en la iglesia. Que hay gente que con sus acciones están haciendo que el altar de Dios se ensucie. Santo. ¿Cuánta iglesia hay con el altar sucio? Arruinado. Arruinado, con gente, aleluya, que viven trayendo demonios desde el mundo y se paran en el altar de Dios a ensuciarlo. Dios. Oh, gloria. En la cama. Gloria a Dios. Elías debe de estar en la iglesia. O sea, el ministerio profético debe de estar vigente todo el tiempo en la iglesia. Porque Elías es que tiene la capacidad de hacer que el altar se arregle. Wow. O sea, la palabra profética es que tiene la legalidad de decir cuando un altar está arruinado y está limpio. Wow. Entonces Elías le dice a estos profetas de Baales, hagan su sacrificio adelante. Y ellos comenzaron a dar voces. Oh my God. Y a dar salto. Santo. A ver si Baal le contestaba. O le respondía. O le respondía con fuego. Wow. Y comenzaron a saltar. Y a dar voces. Y Baal no le contestaba. Dios mío. Porque si él no hacía que llueva, mucho menos iba a ser que caiga fuego del cielo. Santo. Porque esa cualidad
no la tenía ni del agua ni del fuego. Oh, santo. ¿Por qué? Porque él no inventó el agua ni tampoco el fuego. Hay algo que le voy a decir. Dígalo. Hay personas dentro de la iglesia que hay cualidades que ellas no la tienen ni la han desarrollado nunca. Y di que quieren hacer otra cosa que mucho menos la tienen. Usted no me está entendiendo. Dios mío. O sea, hay personas que se atribuyen algunos dones y algunos talentos dentro de la iglesia. Y uno ministerio. De boca, no es en la acción. Wow. Porque que alguien te diga que tú tienes tal dote, eso no significa que tú lo tengas. Wow. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Porque cuando hay una confusión espiritual y hay un bloqueo espiritual, todo lo que te dicen, ¿Tú lo crees? tú lo crees. Porque el pueblo entendía que Baal hacía descender lluvia. Porque el pueblo lo entendía y lo creía porque estaba bloqueado y estaba confundido. Uf. Entonces, cuando el cielo está cerrado en tu vida, cuando hay una confusión y un bloqueo, cualquier profeta que te diga, tú tienes tal don, tú lo vas a creer. Wow, Dios mío. Pero cuando tú quieras manifestarlo, tú te vas a dar cuenta si lo tienes o no lo tienes. Porque hay cosas que nos atribuyen, no es porque nos lo diga alguien, aleluya, es porque el cielo nos lo dé. Y a veces hay mucha gente queriendo manifestar dones porque un profeta se lo dijo. Pero él no está viendo que el que se lo dijo es alguien que está fuera de la gracia de Dios. Y que en su mente hay un bloqueo. Y el que está bloqueado y confundido, cualquier cosa, La cree. lo cree. Entonces el pueblo entendía que Baal Era Dios. Pero hay algo importante. Que el pueblo comenzó a dar voces y a saltar. Haciendo gestos a ver si Baal descendía fuego. Hoy en día podemos ver eso en la iglesia. ¿Cuánta gente hablan fuerte, siervo? ¿Cuánta gente hacen tanta pantomima y tanta cosa a ver si sucede? No es que tú hables fuerte y tú hagas muchas cosas, es que tú no tienes el don. Santo Dios. ¿Usted me está entendiendo? Amén. No es que usted haga tanta moriqueta, porque el que tiene la gracia y el don simplemente tiene que soltar la palabra. Y ya. Y ya ahí se cumple, porque Amén. va a tener respaldo del cielo. Y estos 400 profetas de Baales estaban haciendo muchísimas cosas, Uf. haciendo muchísimos rituales, y nada sucedía. Dios mío. Pero el profeta de Dios se burlaba. Y a veces, hermano, cuando no tenemos algo de parte de Dios, que queremos hacerlo mecánicamente, porque estos profetas de Baales estaban haciendo la cosa mecánicamente, Dios mío. estaban haciendo la cosa por su fuerza. Uf. Entonces, cuando hacemos la cosa mecánicamente y por la fuerza de uno, las cosas no salen, hay un bloqueo divino. Uy, my God. Entonces, eso permite que la gente se burle. Porque Elías se estaba burlando de los 400 profetas de Baales. Dios mío. Porque hay gente que sus acciones en el altar, sus acciones en la iglesia, con tal de hacer que suceda algo que ellos no pueden hacerlo, eso provoca una burla en tu vida. Oh, santo. Alabado sea el Señor. Entonces Elías se estaba burlando. Quizá está durmiendo. Quizá viene de camino. Gloria a Dios. Porque hay gente, hermano, que a veces quiere manifestar algunos rituales en la iglesia. Una gloria fingida. Alabado sea el Señor. A veces hay mecanismos humanos y rituales que no funcionan en la cosa del Señor. Wow. Entonces esta gente estaba usando estos mecanismos y Elías se burlaba. Wow. Muy fuerte eso. Pero dice la Biblia de Dios que el siervo de Dios preparó el altar y dijo, échenle agua. Y le echan aguas 3 veces. Y dice
que convocó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice que descendió fuego, consumió el altar, el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y lamió toda la agua que había en la zanja. Simplemente con convocar el nombre del Dios del cielo. Amén. Aleluya. Muy fuerte esto, muy fuerte esta palabra. Hoy Dios pues ha enviado esta palabra poderosa. Cuando hay bloqueo, nada fluye. Amén. Tiene que verificar a ver si hay algún bloqueo espiritual. Damos gracias al Señor por la ocasión. Quiero dejar a nuestro hermano David para que termine y se despida ahí de la audiencia. Amén. Es algo que debemos entender, de que debemos distinguir cuando haya un bloqueo espiritual, y tenemos que contrarrestar todo aquel que desee cambiarle a Dios en la vida de uno. Porque a veces hay manifestaciones, hay alianzas, hay personas que llegan a uno para cambiarle lo que uno porta de Dios. Wow. Así que amén. Dios bendiga a nuestro hermano David. Recuerda, no dejes que te hagan creer en Baal, porque Baal no es Dios, ni es el Dios de la lluvia. Jehová Dios es el Dios que hace descender el fuego y hace descender la lluvia. Amén. Damos gracias al Señor por la ocasión. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Declaramos bendición a tu favor. Amén. También te invitamos a que te conviertas en miembro de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Sea un colaborador, sea alguien que dice, si yo me uno somos más, y yo colaboro con la obra divina de Dios que se ejecute en la tierra. Sin más, quiero en esta ocasión despedirme. Amén. Será hasta una próxima entrega. Recuerde, Excelencia Cristiana Televisión en TikTok, en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Así que, sin más, en esta ocasión, te invito a que te unas y sea parte de nuestra gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Shalom, será hasta una próxima entrega. Bendiciones.